Listo, buenos días. Recording in progress. Se escuchan, ¿no? Porque estoy compartiendo el audio. Recording in progress. Recording in progress. Grabación en progreso. Ya, la literatura china tiene su origen hace... Uy, ¿quién es este? Chinín, ya. Había Chinín, ¿no? Había Chinín. Millones de años antes de la religión cristiana. Ojo, y tuvo mucha influencia por todo lo que es Asia, Japón, Corea. Muchas veces mucha gente confunde a los coreanos con los japoneses, con los chinos, ¿no? Por favor, no apaguen sus cámaras cuando comparto, pues que me distraen. Rosas, tu camarita. Transmisión lo está cargando, profe. Ya, pues ya. Siempre la vieja confiable, ¿no? Entonces, ojo, número uno, que es más antigua, la literatura china es más antigua que la misma religión cristiana, la misma religión católica, ¿sí? Número uno. Y número dos, tuvo mucha influencia de países del Asia, como son el Japón, como son Corea, ¿sí? Eh, Vamos a ver dentro de lo que es la literatura china. Bueno, esto es China, ¿no? ¿Dónde se ubicó? Bueno, esto es geografía. No nos va a importar mucho esto sobre la educación de la cultura china. Comienzos de la literatura china. Oye, los chinos escribían, ¿sabes en qué materiales? Escribían mucho en lo que era el bambú, ¿sí? El bambú. Lo cortaban, lo abrían, ¿sí? Y ahí escribían. Incluso lo aplastaban y hacían como laminitas. Y otro material en el que escribían los chinos era el caparazón de las tortugas. La parte interna del caparazón de las tortugas, allí escribían. Algo muy importante, además, algo muy importante y adicional, que a pesar de que los chinos eran más antiguos, incluso que la aparición de la religión cristiana, ellos ya conocían la escritura, ojo, ellos ya conocían la escritura, debido a que utilizaban la tinta, ellos eh, inventaron, bro, llamémoslo así, la tinta, o conocida como la tinta china, ¿no? Una tinta muy, no se muevan mucho, me marean cuando caminan la cámara y yo estoy ahí viendo dónde se ha ido esta marciana y me marea. Si vas al baño, profe, voy al baño y listo. Claro, tú sabes cómo soy, pues no te amares, ya, no te amares, sabes cómo soy. Ya, ok, entonces, ojo, ¿en qué materiales escribían los chinos? En el bambú, ojo, en el bambú y en las caparazones de las tortugas, en la parte interna. Por eso esta figura que vemos aquí es un residuo de un resto de la caparazón de una tortuga, ¿no? Mira, la cortaban y la moldeaban de acuerdo como que pareciera una placa, ¿no? Ojo, los primeros textos de la literatura china, ¿sí? Provienen, y aquí vamos a hablar de dinastías. ¿A qué se refiere con dinastías? ¿A qué se refiere con dinastías? El poder, ojo, al inicio en esta cultura lo tenían las familias, ¿sí? Eran por familias. Entonces, tal familia llegaba al poder y ellos se encargaban de organizar todo el Estado, todo el imperio, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con dinastía Chang, dinastía Sung, ¿sí? A eso se refiere con las dinastías, a familias que se encargaron del poder en todo sentido, ¿sí? Entonces, los primeros escritos o los primeros documentos hechos en caparazones, ¿sí? De tortugas, eh, aparecen con una de las primeras dinastías también que gobernaron, que era la dinastía Zhou, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Los primeros escritos eran, y esto es lo que marca la literatura china, ojo, la parte filosófica, ¿sí? La parte filosófica. ¿A qué nos referimos con la parte filosófica? Los chinos, los japoneses, la gente del Asia, es muy recta, ¿sí? ¿Y por qué es muy recta? Porque desde la antigüedad siempre se han encargado
de decirle al ciudadano chino, en este caso, sé recto, sé una persona moral, no robes, no seas mentiroso, no seas, no seas ocioso. Profe, eso me suena al imperio incaico. Ojo, ojo, tiene mucha semejanza. Pero ¿qué sucedió con el imperio incaico? Que el imperio incaico lamentablemente fue conquistado. El gran imperio chino hasta hoy, el gran imperio chino hasta hoy, no ha sido conquistado. Y mira, y estamos hablando de miles de años antes de Cristo, hasta hoy. Entonces se mantiene su severidad y sus normas. Entonces el ciudadano chino, ese comportamiento que tienen los chinos de saludar con reverencia, de no ser escandalosos, de no ser viciosos, de ser muy trabajadores, eso les viene desde hace miles de años y no ha cambiado, ¿no? Y eso está colocado en sus escritos, eso está colocado en sus escritos, en sus primeros escritos, como te dije, encontradas en restos de caparazones. Vamos a ver si se puede acercar. Sí, en restos de caparazones. Esto que ves aquí es una foto de un antiguo vestigio de escritura china. Sí, ojo, parecen dibujos, parece tu carpeta, ¿no? Parece la carpeta de cuando, cuando había clases, ¿se acuerdan su carpeta? Todas las tonterías que dibujaban, ya. Pero en este caso están hechos, y por eso se mantiene, porque está hecho con la verdadera y original tinta china, ¿no? Que es una de las tintas más poderosas, que es indeleble, ¿no? No se borra con el paso de los años incluso, ¿no? A pesar de las situaciones atmosféricas, ¿no? Y climáticas. Ok. Entonces, vamos viendo que la literatura china se escribió en bambú, como materiales utilizó el bambú o el caparazón, y principalmente eran netamente filosóficos o morales, ¿sí? Dos corrientes vamos a ver en esto de la literatura china, y creo que hasta aquí solamente vamos a avanzar para no hacerlo tan extenso, ¿sí? Vamos a ver dos corrientes, ¿sí? En este caso, una, eh, una popular y una de carácter eh, culto, ¿sí? Generalmente, eh, y eso es lo que les decía, creo, la vez, no, esto le decía a Alfa, ojo, esto de las clases sociales, de los pobres y los ricos, o de la gente que tiene poder y de los que no tienen poder, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde los imperios. Como te decía, ¿quién está ahí contigo? ¿Tu perrito? ¿Quién está contigo? Hola, hola, saludos. No te preocupes, no hay problema. Hola, nada más, ya. Esto de las clases sociales es desde la antigüedad. Y lo mismo, hola, hola. Ahí está, ya lo vimos, ya. Hola, ¿cómo estás? Ya. Ok. Esto de las clases sociales es antiguo. Y hay algo muy importante. Los ricos o los que tenían el poder no se juntaban con los pobres. Como te digo, en el imperio incaico habían los incas, ¿no? Las princesas incas, todo esto. Y habían los siervos, los que iban a las minas, los que sacaban los productos del suelo. Ey, ellos no eran iguales y no recibían la misma educación. Igual en el imperio chino. Había una literatura popular, o sea, la literatura del pueblo, ¿sí? Y la literatura culta, que en este caso la literatura culta era de los monjes, la literatura del emperador, de las dinastías que gobernaban, que hace un momento te dije. Entonces ellos tenían mucho más cultura. Y aquí vamos a definir dos cosas como en la mayoría de literaturas antiguas se van a ver. La literatura culta o de los emperadores va a tener que ver con los dioses, va a tener que ver con la filosofía, y la literatura popular va a tener que ver con los relatos cotidianos, las tradiciones, los cuentos, ¿no? Lo fantástico, ¿no? Eh, entonces, en China hay dos corrientes literarias, ¿no? La corriente popular y la corriente culta, ¿sí?
La de carácter culto, ojo, es un poco más completa, un poco más compleja, y ojo, ellos tienen una tradición escrita. Ellos usaban mucho más la escritura, por lo mismo que recibían educación o, como les digo, cultura, pues ellos sí sabían escribir. La popular, ojo, la popular, en primer lugar, la literatura popular era de carácter anónimo, sí, y, y ojo, las variaciones que ha sufrido es que generalmente la literatura popular siempre ha sido o se inicia de manera oral, ¿sí? Se inicia de manera oral. Entonces, la de carácter culto sí tiene una tradición de escritura, es más completa. Hay un, llamémoslo así, un registro desde los primeros escritos hasta adelante. Pero la literatura popular tenía una base oral. Y claro, que ha sufrido cambios, ha ido variando, ha ido cambiando incluso los relatos, hasta en algún momento ya el pueblo, ya en masa, ya aprende a escribir, tiene acceso a la escritura y ya también va a tener ese carácter o ese tipo de expresión. ¿Ok? Entonces, hoy estamos viendo para que revises la información que está en tu esquema, la literatura china, ¿no? Original del pueblo chino, del imperio chino, qué rico comes, hija, qué rico, o es chicle. Ya, todo ves, ¿no? Todo ves, Abanto, qué espeso. Ya, este, original China, millones atrás, perdón, no millones, miles de años atrás, antes de Cristo, sí, algo de 1200 a 1800, no recuerdo bien, ya, pero miles de años atrás, antes de la llegada de Cristo, eh, tuvieron escritura. ¿En qué materiales? En el bambú y en los residuos de los caparazones, y se distinguen dos corrientes, ¿no? La corriente culta, la corriente culta, que era propia del emperador y de todo el séquito y todas las personas que tenían cercanía al emperador o a las dinastías, que eran quienes gobernaban, ¿sí? Y la otra parte, que era la literatura popular, que era del pueblo, y que generalmente el pueblo no tenía acceso a la escritura, no tenía acceso a la educación, y que era generalmente oral, y que fue cambiando, fue evolucionando, hasta convertirse ya luego de un tiempo en también y tener eh, un poco de lo que es la escritura, acceso a la escritura, ¿no? Hasta ahí es lo que estamos viendo ahorita. A ver, vamos a ver un poquito más, creo. Una pizquita más, o creo que lo dejamos ahí. Déjame ver. A ver. Ya, con esto cerramos, con las características de la literatura china. Características generales de la literatura china. Ya vamos a acercarnos. A ver. Escritura ideográfica. ¿Qué quiere decir una escritura ideográfica? No escribían palabras por palabras, sino escribían ideas. Ojo, a eso se refiere con ideográfica, no como nosotros cómo hacemos para escribir una idea. ¿Cómo hacemos para escribir una idea? Hey, nosotros para escribir una idea asociamos palabras, ¿sí? Los chinos en sus dibujos o en sus textos, como lo vemos así, no sé si por acá hay un ejemplo, no, no hay. O cada uno de sus gráficos, llamémoslo así, representaba una idea, ¿ya? Además, ojo, además eran textos muy reflexivos sobre la vida. Imagínate que todos los textos chinos tenían alguna reflexión o alguna enseñanza sobre la vida, alguna enseñanza sobre la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ese pueblo, el pueblo chino, ha leído mucho sobre reflexiones sobre la vida. Entonces, es un pueblo muy sabio, ojo, el pueblo chino, ¿ah? El pueblo chino. Y eso tiene como base estos primeros escritos.
Y segunda característica, claro, como les dije hace un momento, generalmente se escribían en tablas de bambú, ¿sí? El bambú es un tipo de carrizo, ¿sí? Que en algunos casos puede tener un diámetro de 10 a 20 centímetros. Entonces, al abrirlo, queda como una tablilla, no queda todo circular, ¿sí? En algunos casos, y mucho más adelante, vamos a ver que de amor, se habla de amor, de guerra, de los ritos, ojo, sí, pero principalmente, y esto sí hay que remarcarlo cuando nos pregunten sobre textos, chinos, reflexión sobre la vida, siempre reflexión sobre la vida. Ojo, puede hablar de guerras, de amor, de muchos temas, pero siempre va a enmarcar una reflexión hacia la vida. Siempre van a enmarcar una reflexión hacia la vida. ¿Ok? Listo. Creo que hasta aquí nos quedamos porque luego vienen ya las dinastías y los autores y algunos libros, aunque aquí no vamos a hablar mucho de todos los autores. ¿Ah? Vamos a hablar un poco de, bueno, estos textos ya, esto sí lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hablar, por ejemplo, de dos, solamente vamos a hablar de dos representantes la próxima clase, ¿ya? De Confucio, si han escuchado, Confucio, que es muy inventado, es muy conocido, es muy nombrado, ¿sí? Es muy nombrado Confucio, lo he escuchado, el que inventó la confusión, no es el que inventó la confusión, ojo. Confucio, que es un escritor chino, muy filósofo, que da las normas, las leyes, eso lo vamos a hablar. Y Lao Tse, que fue un poeta, ¿sí? Vamos a ver los poemas chinos, los poemas haikui, ¿no? Vamos a ver. Ya, eso lo vamos a ver la próxima clase. Son poemas relacionados con la naturaleza, el campo, muy bonitos poemas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nada más, nada más. Entonces, la próxima clase, ya hemos visto hoy día, orígenes, niveles o etapas de la literatura china y sus características importantes. La tarea, como es, en este caso estamos haciendo temas teóricos, no hay para preguntarte cosas prácticas, ¿ya? La tarea es el esquemita que ya lo tienes listo, ¿sí? Le tomas una foto a tu esquemita y me lo mandas. O sea, la tarea de hoy ya no tienes tarea, ya no tienes tarea. Por ahí voy a poner el video dentro de un momento, copias algunos datos que te faltan. ¿Ok? Vamos a tomar el screen, vamos a tomar el screen, vamos a tomar el screen. Primero, espérate, primero voy a compartir sonido para que escuchen.